Bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas. Mi nombre es Carlos Amaya y el día de hoy vamos a seguir trabajando lo que son progresiones y ecuaciones, pero ahora vamos a trabajar con progresiones ya no aritméticas, sino progresiones geométricas. Los objetivos de esta clase son determinar los términos de una progresión con planteamiento de ecuaciones y utilizar un método para la solución de sistemas de ecuaciones lineales para obtener los términos de una progresión. En este caso, de una progresión geométrica. Tenemos entonces, ahora sí, dándole continuidad a los ejercicios que hemos realizado. El día de hoy tenemos el ejercicio número 12. Dice que a multiplicar tres términos de una progresión geométrica obtenemos 216 y al sumar los términos tenemos como resultado 26. La pregunta puntual es, ¿cuáles son estos tres términos? ¿Sí? ¿Cuáles son los términos? ¿Ya? Entonces, vamos analizando poco a poco lo que tiene esta consigna de aquí. Primero, vamos a percatarnos de lo siguiente. Voy aquí a colocar de color rojo. Dice que al multiplicar tres términos de una progresión geométrica, ahí me detengo. Primero, nuevamente, tres términos, pero ahora una progresión geométrica. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo yo puedo representar a tres términos de una progresión geométrica? A, Ya, el primer término sería A, coma. El valor por el cual usted multiplica el primer término para obtener el segundo, ¿cómo se le llama? Verá, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Usted tiene un número, ¿sí? Usted tiene un número por el cual se multiplica cada uno de los términos para obtener el siguiente, ¿verdad? Ya, ¿cómo se le llama a ese número por el cual usted multiplica? ¿Alguien que le ayude? ¿Cómo se llama el número por el cual usted multiplica cualquier término? La razón. Excelente, sí, eso, la razón. Eso es lo que usted hace. Multiplica el primer término por la razón y así obtiene el segundo, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico el segundo término nuevamente por la razón, ¿cuánto me quedaría? Ahora sí le pregunto a Verde Soto para ver si estamos bien. Si yo multiplico el segundo término nuevamente por la razón, ¿cuánto me quedaría como tercer término? Ah, la razón al cuadrado. Excelente, ahí, ¿sí vio? A por R y esto elevado al cuadrado. Ahí estamos bien. Muchísimas gracias, Sofía. Ya. Entonces, mire, esto de aquí, le va a hacer referencia a esa progresión geométrica con la que nosotros contamos. ¿Sabemos los términos? No. Pero conocemos que eso es una progresión geométrica de tres términos que son continuos. ¿Sí? Entonces, vámonos a la primera parte. Dice que al multiplicar estos tres términos obtenemos 216. Le voy a preguntar aquí al compañero Palaguach. Con él ya no he trabajado hace mucho tiempo. Vamos con Jair Palaguach. ¿Ya? Cuénteme, ¿cómo me quedaría expresada esa primera parte? Si decimos que multiplicamos estos tres términos y obtenemos 216. A, A por AR Ya, vamos a ver. Aquí me queda A por AR por AR al cuadrado por AR al cuadrado igual igual a 216. 216. Ya, voy a cambiar de color por aquí. Y le vamos a colocar el cuadrado. Perfecto, muy bien. Sencilla la expresión. Ahí estamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces, contigo mismo, Yair, ¿cómo me quedaría esta expresión si la resolvemos? A al cuadrado por R, ¿Ya? ¿Cuántas A hay? Primero que nada. ¿Cuántas A tenemos del lado izquierdo? 2. A ¿Seguro? 3. 3, 3. 3 Entonces me quedaría A elevado a ¿qué potencia? al cubo. Excelente, ahí estamos bien, ¿sí? A elevado al cubo. ¿Y cuántas R hay? 3. Excelente, entonces también me quedaría, R al cubo. ya, es decir, estas dos variables están elevadas a la potencia número 3. Ya, hasta ahí estamos bien. Listo. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Eso me dice que es igual a 216. Vamos a mantener la igualdad por el momento. Esto es igual a 216. ¿Verdad?
Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho se han de haber podido percatar que tenemos raíz cúbica, ¿sí? Porque en efecto A tiene al cubo, perdón, tiene raíz cúbica, R al cubo tiene raíz cúbica y 216 tiene raíz cúbica. Entonces, vamos a calcular esa raíz cúbica del lado izquierdo, ahí estaría bien. Entonces, para el primer caso, raíz cúbica de A al cubo, sencillo, aquí digo que eso es A. Y raíz cúbica de R al cubo, eso es R. Entonces, del lado derecho yo tengo que determinar la raíz cúbica de 216. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 216? ¿Algún voluntario por ahí? 6. 6. Excelente. 6 por 6, 36. Y 36 por 6 es 216. ¿Ya? Ahora vamos a obtener el primer término de la progresión haciendo un despeje sencillo. Esta R que está aquí, que estaba multiplicando a la variable A, va a pasar a dividir, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros finalmente que el valor de A es igual a 6 dividido entre la razón, ¿sí? 6 dividido entre la razón. Entonces vamos a quedarnos con que este sería mi primer término, ¿verdad? Este sería mi primer término. Ahora, si yo ese primer término lo llevo a la progresión geométrica y sustituyo, ¿sí? Cada una de esas A por 6 sobre R, vamos a ver qué nos queda. ¿Cuánto sería A? Es decir, el primer término. 6 dividido por R. 6 dividido por R, sencillita, ¿verdad? Para tomar confianza. Ya, vamos a irnos al segundo. ¿Cuánto vale el segundo? A es 6 dividido por R. Y R está multiplicando, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Ya, listo. Entonces, usted tiene lo siguiente, para quedar mejor. R sigue multiplicando arriba, pero en el denominador también hay otra R, ¿verdad? Que es la que estaba justo debajo del 6. ¿Sí? Así tenemos la expresión. ¿Estamos bien? Sí. Este 6R es el que usted ve aquí en A. Y esta R que está al ladito es la que aparece aquí. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿qué puedo hacer con esa R? Se simplifica. Excelente, simplifico, ¿sí ve? Ahí está. Y ahora solamente me queda como segundo término 6. ¿Ya? Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Tenemos A por R cuadrado. ¿Sí? Siguiendo la lógica que le planteé hace un momento, ¿cómo me quedaría? 6. ¿Ya? Me quedaría el 6 sobre R. ¿Ya? ¿Y esto que multiplica A R al cuadrado. a R al cuadrado, ¿verdad? También se simplifica. Excelente. ¿Sí? También se simplifica. Se va este cuadrado y se va esta R y me queda, como usted lo acaba de decir, una sola R, ¿verdad? Entonces, miren, ya yo tengo tres términos. Yo ya tengo tres términos de la progresión geométrica. En efecto, son los tres que yo los pude determinar a partir del valor de A. ¿Sí? Que si bien es cierto, no es un número todavía, pero sí nos ayudó a aclarar un poquito más el panorama. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice la consigna. ¿Ya? Ya esto de que obtenemos 216, ya lo hicimos en la primera parte. Ahora dice, al sumar los términos, ¿sí? Al sumar los términos, tenemos como resultado 26. Vamos a esa otra parte, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que está aquí, 6 dividido entre R, 6 y 6R, tienen que al final sumar, ¿qué cosa? 26. Lo voy a colocar aquí. Y todo eso debe dar como resultado 26. ¿Ya? Tenemos lo siguiente, vamos analizando. Dice que al sumar estos términos, tenemos como resultado 26. ¿Cómo quedaría expresado en primera instancia eso que está allí? 6 6 sobre R sobre R más 6 más 6 más 6R más 6R. Y eso es igual a 26. a 26. Perfecto. Ya, listo, ahí está. Eso es igual a
26. Ya, listo. Entonces, esa sería en primera instancia mi nueva ecuación, ¿verdad? Mi nueva ecuación. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajar con usted el despeje, ¿sí? ¿Qué puedo pasar directamente al otro lado? ¿Qué puedo pasar directamente al otro El, lado? El el 6. El 6, excelente. El 6. Entonces, esto que está aquí, sí, sin miedo, sin miedo. El 6, excelente. El 6 que está aquí sumando pasa a restar. Vuelvo a colocar la expresión, me quedaría 6 dividido entre R, ¿ya? Más 6R, y el 6 que estaba sumando pasa a restar. Entonces, vamos a ver, 26 menos 6 sería 20. 20. Sencillito, 20. ¿verdad? Listo. Ahí se Ya. puede simplificar. Aquí, en esta expresión que está del lado izquierdo, Ajá. si usted hace eso, Sí, está se mal. puede. No. ¿Sí? Ah, Lo que tiene que hacer es resolver la suma. ¿Sí? Nos tentaría el directamente simplificar, pero no se puede. Se tiene que realizar la suma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Cuando usted tiene dos términos, ¿verdad? Uno de ellos es fracción, haga lo siguiente. Facilito, le voy a dar un tip. ¿Ya? Esta R que está en el denominador, pásela a multiplicar, ¿sí? Y siga sumándola con el primer término, ¿verdad? ya. Con el numerador del primer término. Entonces, mire lo que va a suceder, ¿ya? Me quedaría en el numerador del primer término, queda igualito, ¿verdad? 6. Sigue sumándose, ¿ya? R por 6R, ¿cuánto es eso? 6R al cuadrado. 6R al cuadrado. Ya, excelente. 6R al cuadrado, ¿ya? Y todo esto sigue dividiéndose para R, porque no ha desaparecido eso. Ya, sigue dividiéndose para R. Y se iguala a 20, ¿verdad? Se iguala a 20. Bueno, bien. Ya. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Esta R que está dividiendo pasa al otro lado a... A multiplicar. Excelente, vamos a ver. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 6 más R al cuadrado, ¿verdad? Eso se mantiene. Perdón, más 6R al cuadrado. ¿Ya? Y eso es igual a 20 que multiplica ahora a esa R que acaba de pasar al otro lado, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí me quedaría por R. ¿Ya? 6R cuadrado. Excelente, ahí estamos bien, ¿sí? Luego yo voy a dejar toda esta expresión la voy a colocar del lado izquierdo. Vamos a ponerla al otro lado, ¿sí? Voy a dejarla expresada en esta lámina, ¿sí? Miren, aquí voy a colocar la expresión final. Voy a colocar del lado izquierdo todo lo que está, todos los términos que están aquí, ¿sí? Voy a ponerlo en orden desde el mayor hasta el menor. Me quedaría 6R al cuadrado. El 20R que estaba sumando del lado derecho pasa a Se pasa a restar. restar. Excelente. Menos 20R y más 6. Todo eso sigue siendo igual a... ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿A qué es igual eso? No A quedó... 0 porque no hay más términos. Excelente. Todo eso es igual a 0. ¿Sí? Todo eso es igual a 0 porque en efecto el 20 que estaba sumando pasó a restar, entonces quedó solito el 0 del lado derecho. Perfecto. Muy bien, Murillo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a tomar en cuenta todo esto que está aquí y en efecto lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación cuadrática que nos acaba de proporcionar el ejercicio. Sabemos que la progresión queda como 6 dividido entre R, 6 que es el segundo término y 6R que es el tercero. Y ahora tenemos esta expresión que dice 6R cuadrado menos 20R más 6 es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a resolver esto? Nosotros podemos darnos cuenta aquí que tenemos un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, para resolver eso, lo que decíamos era lo siguiente. Vamos a abrir y cerrar dos paréntesis. Vamos a colocar el coeficiente del primer término, es decir, el que tiene grado 2, vamos a colocarlo en ambos paréntesis. En este caso voy a colocar el 6 y 6 aquí, ¿sí? Luego, ¿qué hacíamos? Vamos a colocar la raíz cuadrada del r cuadrado que está allí, que es el que acompaña al 6.
Vamos a sacar raíz cuadrada de la variable, en este caso, de grado 2, y nos queda r, y esa r la distribuimos así mismo en ambos paréntesis. ¿Sí? Listo, hasta allí. Lo siguiente sería trabajar los signos. El signo del primer paréntesis le corresponde al signo del segundo coeficiente. Es decir, como tenemos menos 20r como segundo término, vamos a colocar el signo negativo. ¿Ya? Y el signo en el siguiente paréntesis es igual al producto, ¿sí? Al producto de los signos, tanto del segundo como del tercer término. Es decir, si teníamos menos por más, esto nos daría menos, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presten atención a lo siguiente. Voy a dejar un espacio aquí para colocar los valores faltantes, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es prestarle atención al primer coeficiente y al tercero, ¿ya? Porque lo que hay que plantear es esta siguiente pregunta. Son dos preguntas puntuales. Dos números que, al multiplicarse, es decir, multiplicados, deben de ser igual al valor de A por C. Sí, multiplicados deben de darme como resultado A por C. ¿Sí? Y sumados tienen que ser igual a B. ¿Sí? Es decir, si vamos a irnos por A por C, esto no es otra cosa que 6 por 6, según lo que está en el ejercicio. ¿Sí? Es decir, que multiplicados me tienen que dar como resultado 36. Y sumados me tienen que dar como resultado B. Es decir, menos 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían esos dos valores? Esos dos valores que al multiplicarse me den 36 y al sumarse me den menos 20. Vamos a plantearlo, vamos a colocarlo aquí. Serían exactamente 18 y 2. Sí, 18 y 2. Y vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Voy a preguntar aquí. 18 negativo, si yo lo multiplico por menos 2, ¿sí? Menos por menos se convierte en más y eso me da como resultado 36 positivo. Entonces podemos decir que la primera condición se cumple, ¿sí? Ahí estamos muy bien. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Menos 18 menos 2, eso me da como resultado menos 20. Entonces la segunda condición también se cumple. Así que esos serían mis dos valores. Puntualmente esos serían mis dos valores, los cuales hacen que el resultado sea correcto, ¿ya? Pero, ¿qué más nos falta para factorizar? Para factorizar este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, nosotros tenemos que colocar una fracción, ¿sí? Esto de aquí se representa como una fracción. ¿Para qué se divide? ¿Para qué valor se divide? Nada más y nada menos que para el coeficiente del primer término, ¿sí? Ese mismo 6 es el que se coloca en la parte inferior, en este caso de factorización. Así que lo vamos a colocar aquí abajo. Y esto sigue siendo una igualdad a 0, ¿ya? Ahora, vamos a ver. En los binomios que están en la parte superior, es decir, los que están en el numerador de la primera parte de la expresión, tenemos que tanto el primer binomio como el segundo tienen mitad sus dos términos, ¿sí? Pero solo el primero tiene sexta, ¿sí? Es decir, tanto 6r como 18 tienen sexta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el factor común entre esos dos términos, que sería 6, ¿sí? Y dividimos. 6r dividido para 6 es r, menos 18 dividido para 6 es 3. ¿Ya? Eso es sacar el factor común en el primer binomio y el segundo binomio queda igualito, sin modificación alguna. Y me dice, ¿sabe qué, profe? ¿Y para qué hace eso? ¿Por qué la necesidad de sacar factor común allí? Yo le digo, sencillo. Mire lo que va a ocurrir a continuación. Vamos a seguir dividiendo para 6 y vamos a seguir igualando a 0. ¿Ya? Si nosotros tomamos en cuenta que 6 es un término que está multiplicando en la parte superior, yo lo puedo simplificar con el 6 que está en el denominador, ¿sí? Y miren cómo de manera inmediata yo ya tengo dos binomios que se igualan a 0. ¿Cómo se trabajaba eso, profe? Vamos a ver.
Esos dos binomios tienen que igualarse a 0 respectivamente. Es decir, voy a tener el primer binomio, voy a colocarlo aquí en la derecha, r menos 3 lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Y vamos a obtener un primer valor de razón, ¿sí? Vamos a tener en sí dos razones, porque sabemos que esto es una ecuación cuadrática. Entonces, toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones. La primera solución, la razón número 1, le vamos a llamar así, sería igual a 3 que estaba restando pasa a sumar. Ya. Entonces, esta sería mi primer razón dentro de mi progresión geométrica. La siguiente la obtengo igualando la segunda parte de la expresión, es decir, 6r menos 2, que era el segundo binomio, lo igualamos a 0 y despejamos. 6r, el 2 que estaba restando pasa a sumar, ¿sí? Y luego el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Tenemos entonces 2 dividido entre 6, y eso finalmente, si simplificamos y sacamos mitad arriba y abajo, ya, ahí tenemos nuestra segunda razón de esta progresión geométrica. ¿Y qué es lo único que nos falta? Lo único que nos falta es sustituir esas razones en la progresión geométrica que ya nosotros habíamos definido. Aquí tenemos el modelo. Entonces vamos a resolver eso que está ahí. Vamos a ver, ¿cómo me quedaría si yo utilizo la primera razón? Vamos a elegir esta razón número 1, que ahora estoy marcando de color verde, y la vamos a sustituir en la progresión. Si nosotros sustituimos eso, me quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? 6 dividido para r, en este caso diríamos que es 3. El segundo término ya sabemos que es 6. Y el tercero es 6 por r. 6 por r es 6 por 3. Entonces mi primer progresión me quedaría 6 dividido para 3, 2, 6, 6 por 3, 18. ¿Ya? Entonces esa sería, en primera instancia, una de las dos progresiones que yo tendría como resultado. 2, 6 y 18. Luego vamos a verificar. ¿Qué pasaría en cambio si ahora yo utilizo la segunda razón, la que dice que es 1/3? ¿Ya? Me quedaría de la siguiente manera. Si yo coloco 1/3, no es otra cosa que dividir para 3. Es decir, si yo estoy tomando en cuenta que es 6 dividido entre 1/3, ¿sí? Eso es prácticamente 6 por 3. Porque el 3 pasa de dividir, ¿sí? Pasa de dividir en la segunda parte de la fracción a multiplicar en la parte superior. Entonces me quedaría 6 por 3. El segundo término ya sabemos que es 6. Y el tercer término, 6 por r. Como es una fracción, yo sé que ese 3 está dividiendo. Entonces me quedaría 6 dividido entre 3. ¿Sí? Resolvemos y eso me queda 6 por 3, 18. 6 y se divide para 3, 2. Es decir, en la primera progresión, yo iba incrementando. Si se dieron cuenta, era 2, 6 y 18. Es decir, que iba incrementando de manera que se multiplicaba por 3. Mientras que en cambio, en la otra, empezó con un número mayor, pero se fue dividiendo. Obtuvimos los mismos tres términos, pero en orden inverso, ¿ya? Por tanto, las razones también son valores inversos. Uno estaba multiplicando por 3 y el otro estaba dividiendo por 1/3. Pero ahora vamos a verificar si es cierto lo que dice el ejercicio. Si yo sumo esos tres valores, ¿sí? Debo de obtener 26. Veamos si es cierto. 18 más 2, 20, más 6, 26. Perfecto. Ahí estamos muy, muy bien. Entonces se cumple la primera condición. Vamos con la siguiente parte. Dice que si yo multiplico los tres términos, obtengo 216. Vamos a ver si es cierto. 2 por 6 es 12 y 12 por 18, en efecto, es 216. Entonces, si se cumplen los dos casos, decimos que esa es la progresión geométrica que estábamos buscando. ¿Listo?